Ya se encuentra presente el ingeniero Jesús Correa. La octava videoconferencia se llama Impacto de la Cuarta Revolución Industrial en las Operaciones Industriales en el Perú. A cargo del ingeniero Jesús Giovanni Correa Ayala, que es capacitador en automatización, industria 4.0 y diseño de bases de datos con WinCC. Es ingresado en ingeniería mecatrónica con experiencia en automatización de procesos industriales, administración y planeamiento de mantenimiento, trabajando en la planta Gloria S.A., Cajamarca. Ha diseñado sistemas de automatización para líneas de queso untable y fundido Kussner, y ha realizado la gestión interna autónoma con la utilización de tecnología 4.0. Ha diseñado un sistema SCADA para la línea de recepción de leche en Nestlé Cajamarca. Adelante, ingeniero. Buenas tardes. Bueno, gracias en primer lugar a todos los que han hecho posible este evento. Bueno, voy a tocar un poco el tema de la industria 4.0 y especialmente cómo está en el Perú, pero se puede alargar a Latinoamérica. Bien, en esta imagen que le he sacado en realidad de Siemens, de MindSphere, pueden ver en cierto grado general todo lo que implica la industria 4.0. La interconectividad masiva entre los procesos industriales, entre un dispositivo que día a día se utiliza por todas las personas, desde los también aeropuertos, desde los edificios, desde cualquier lugar. Nuestra era, de hecho, es una de las que a partir del año 90, por la creación de Internet, ha ido avanzando en este punto de la interconectividad. Yo voy a centrar esta exposición en el sector industrial, la interconectividad dentro de eso, porque la industria 4.0 en realidad abarca todo tipo de interconectividad en todos los niveles. Vamos primero a hacernos una pregunta. Creo que todos los que alguna vez hemos estado en un proceso, la pregunta principal es mejorar la productividad. ¿Qué implica mejorar la productividad? Siempre va a implicar lo que todo empresario quiere en realidad, que es ganar dinero. Esa es la meta de toda organización. Se ha visto eso ya desde los años 80, que se ha ido mejorando mediante sistemas de gestión la productividad. Pero a nivel global, esto desde el año 90 ha ido mejorando a partir del incremento de la digitalización en los procesos. Aquí tengo un estudio que puedo mostrar a nivel mundial. Se dice que un aumento del índice de digitalización en una industria del 1%, me refiero a las industrias en un país, puede incrementar el PBI, la producción laboral multifactorial y también el uso de tecnologías de información y comunicaciones a nivel de la productividad laboral. Solamente un incremento de 1%. En el caso de Latinoamérica, sabemos bien que a diferencia de los países más industrializados, que son los que conforman la OCDE, encabezados por Estados Unidos, Latinoamérica representa más o menos el 20% del PBI a nivel mundial respecto a esos países. Ahora, hay también unos estudios que pueden decirnos cómo está esto de la digitalización en Latinoamérica y qué pasaría si es que se pudiese lograr un nivel cercano o al menos promedio dentro de la OCDE. Aquí vemos un escenario, vean, de la convergencia, dice, de la digitalización. Puede lograr un incremento de PBI acumulado en Latinoamérica de 708.460 millones de dólares entre el 2017 y 2030. Ahora, este estudio salió en el 2018 y además nos dice que puede generar 411.000 empleos anuales por elevar el nivel de digitalización hacia estos niveles de la OCDE. En general, todo esto en Latinoamérica. Ahora, pero todo esto viene relacionado a cómo el mundo ha ido cambiando desde los principios de la era industrial. Yo sé que muchos de nosotros hemos visto muchas veces este diagrama, pero para nosotros entender la cuarta revolución industrial, tenemos primero que hacer una visión histórica de lo que ha sucedido y de lo que está sucediendo ahora para poder ponernos a esa vanguardia. La primera revolución industrial, que nació en 1700 más o menos, con la máquina de vapor de Watt, desplazó la mano de obra, ¿no?, para crear primer telar mecánico que nos daba distintas ideas de negocio. Quizás antes de este invento era muy complicado el tema de los telares, era muy costoso, como no se hacía a nivel industrial, no se podía generar en masa. Cuando ya estos equipos llegaron de los telares,
Es verdad que mucha gente salió, las máquinas empezaron a reemplazar al hombre, pero algo empezó a surgir y esto es lo que tenemos que tener en cuenta todos los que queremos introducirnos en la revolución industrial, que es que cada revolución industrial trae nueva idea de negocio. Si bien en 1780 había mucha gente que perdió el trabajo por el telar mecánico, hay también gente que ideó ideas de negocio porque los telares bajaron su precio. Entonces, quizás se habló por primera vez de un diseñador de modas o gente que pudo innovar en un sector, ya que la industrialización de esto iba en auge. La segunda revolución industrial llega 30 años después de la primera, en el año 1870. Específicamente se centra al invento de la electricidad. Empezaron ya las primeras producciones en serie, gracias a los equipos eléctricos, y pasaron más o menos 50 años para que llegue la tercera, que ha sido cercano a nuestro tiempo, en el siglo pasado, con el computador, ¿no? Con la primera PC, con la primera ordenador, después de la Segunda Guerra Mundial, y dentro del sector industrial con la creación del primer controlador lógico programable, que es el PLC. Luego nace en el 90 el Internet. Vemos que cada una de estas revoluciones, desde la primera a la tercera, han estado en promedio separadas 40 años una de otra. Pero a diferencia de la cuarta o llamada cuarta revolución industrial, no existe casi una brecha tan lejana. Desde la creación del Internet hacia más o menos 2004, que se introduce el término para nombrar los equipos de la cuarta revolución industrial, no ha pasado pues ni siquiera 10 años, porque ya habían estudios anteriores sobre cómo interconectar todo mediante Internet. Entonces, cuando hablamos de cuarta revolución industrial, hay que pensar en lo que muchas veces hemos visto seguramente en alguna serie o película de ciencia ficción, que es fábrica inteligente. El mundo físico y el mundo virtual unidos, juntos, y que trabajan en un mundo hiperconectado. Aquí vamos a ver algunas tecnologías que están emergiendo, como la cloud computing, que es la computación en la nube, IoT, el Big Data. De esto vamos a hablar un poco más adelante, y los sistemas de simulación y de integración dentro de los procesos. Entonces, antes que nada, yo quiero separar esto de la industria 4.0 en 3 partes. Una primera, que voy a hablar de la realidad en el Perú, cómo está el Perú en estos temas, qué estudios hay respecto a eso. Después quiero centrarla en decir exactamente qué es industria 4.0 y entenderlo desde el punto de vista ingenieril, ¿no? Saber cómo exactamente se puede utilizar esas herramientas y aplicar en un proceso. Y en la última parte he montado yo aquí con unos equipos una pequeña automatización con estas tecnologías para ver cómo puede funcionar dentro de un proceso. En el caso del Perú, para hablar de industria 4.0 hay que hablar primero de qué tan digitalizado está en los sectores industriales. El último estudio que se hizo el Ministerio de la Producción en el 2016 ubicó al Perú, como ven, en una escala de puntaje del 1 al 7 respecto a los países de la Alianza del Pacífico, en el último lugar con 2.2 en el ranking de puntaje de 1.7, en el cual Estados Unidos tiene 5.9, pero en el mismo estudio los países asiáticos inclusive llegan hasta el nivel de 6.9. Vamos a ver qué es lo que arroja estudios de este tipo. Que lo evidente, creo que todos los que alguna vez hemos visto la realidad en el Perú, no necesariamente en todas las fábricas, pero sí en la gran mayoría, el nivel de digitalización no puede todavía lanzarse para poder aplicar I4 en el Perú. ¿Qué es lo que nos dice? Que el 56%, o sea, debemos aumentar 56% del uso de nuevas tecnologías aquí en el Perú para poder lograr un nivel promedio dentro de los países de la Alianza del Pacífico. Un 56% más. En este cuadrito estoy mostrando respecto a una encuesta del INEI, podemos ver en qué situación nos encontramos en realidad respecto a los cambios industriales que han habido desde 1700. Aquí hay una serie de procesos de producción, procesos de alimentos, bebidas, de productos de tabaco, de textiles, de vestidos, y aquí tenemos una relación de qué tipo de tecnologías se están usando hasta el momento. Por ejemplo, no voy a explicar todo el cuadro, pero voy a centrarme, por ejemplo, en la parte de alimentos y bebidas.
en la parte de producción de alimentos y bebidas, hay industrias que utilizan la I1, es decir, motores a vapor y trabajo manual excesivo. Hay industrias también de alimentos y bebidas en el Perú que pues ya tienen cadenas de montaje, tienen sistemas eléctricos, utilizan motores eléctricos. Hay también fábricas de alimentos y bebidas que utilizan I3, procesos de producción automatizados, electrónica, y también ya hay en el Perú algunas fábricas de alimentos y bebidas que están innovando en I4, están utilizando este tipo de tecnologías. Como ven, tanto productos alimenticios y bebidas como los productos de refinación de petróleo y combustible nuclear son los únicos procesos en el Perú que ya hablan de innovación de la I4. La mayoría está utilizando I3, tienen sistemas de montaje automatizados, utilizan electrónica. Algunos mezclan todo, ¿no? Como seguramente la gran mayoría de nosotros que hemos estado dentro hemos podido ver. Hay sistemas que tienen un nivel de automatización y parte de otros sistemas que todavía hay mano de obra intensiva. Para ver, en todo caso, cuáles son esas desventajas que nos trae justamente no estar a la vanguardia tecnológica. Ahora, antes de hablar de estas desventajas, quiero dejar en claro que el hecho de mejorar la productividad no siempre va a implicar mejorar nuestro nivel tecnológico, ¿sí? Hay gente que puede pensar que si yo elevo el nivel tecnológico de la fábrica, voy a mejorar la productividad. Eso no es así necesariamente. Pero cuando se utiliza el mayor nivel tecnológico a favor de la buena gestión de los procesos, la productividad aumenta y aumenta de formas gigantes. Veamos aquí, por ejemplo, cuáles son algunas desventajas que tiene el Perú por esta situación tecnológica que acarrea. El primer lugar es baja calidad de procesos de producción. El déficit de la información de datos. No sé a cuántos de ustedes puede haberles pasado esto, pero muchas veces sucede que cuando uno entra en un proceso, la mayoría de fábricas utilizan indicadores para poder medir el desempeño de su producción o de sus áreas de trabajo. Y también sucede que realmente a veces el indicador está allí, pero nadie sabe qué significa o realmente nadie lo usa. El indicador solamente nos muestra un dato inerte que al final nadie toma en cuenta para tomar una decisión. ¿Y por qué razón pasa eso? Principalmente porque hay déficit de información de datos. A veces el gerente no confía en su información porque sencillamente proviene de una data que es recolectada manualmente. Y lo otro es pues el desconocimiento, ¿no? Respecto a estos temas de gestión y los ratios que se deben de manejar. Ahora, serios problemas para incrementar la productividad. Evidentemente, si nosotros no manejamos buena información de nuestros procesos o no confiamos en ellos, o en todo caso desconocemos de ellos, a pesar que los tenemos, la productividad jamás va a aumentar. La productividad se tiene que medir a partir de cómo está medido el proceso. Entonces, es importante medir el proceso. Y si no tenemos información de calidad, va a ser muy complicado crecer en ese aspecto. Ahora, serios problemas en el mercado es la consecuencia de no mejorar la productividad del proceso. Entonces, cada uno va en cadena, ¿no? Ahora, mucha gente también puede tener sus temores respecto a la industria 4.0 o a la aplicación de este tipo de tecnología en un proceso. Acá hay 4 puntos que he sacado de una investigación de la Católica. El primer punto dice, la inversión económica a gran escala no es un factor indispensable para aplicar la I4 en el Perú. O sea, si nosotros tenemos un pensamiento de que hay que invertir demasiado dinero para poder mejorar o para poder utilizar la I4, definitivamente estamos equivocados. El segundo punto, la aplicación parte de identificar puntos claves y plantear estrategia. En un proceso o en una industria, muy difícil es tratar de cambiar algo. Si nosotros queremos como ingenieros ir al I4 y aplicar I4 en un proceso, vamos a tener problemas de que no se puede cambiar.
hay procesos que ya están establecidos, nosotros no podemos ir y decir, hay que sacar esta máquina, hay que comprar otra que tenga la tecnología de vanguardia. No se puede hacer. Pero algo sí se puede hacer, es que generar un sistema estratégico, planear cómo podemos aplicar la I4 allí. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer aquí en el Perú primeramente. Ahora, en el caso de la recolección de información, la I4 nos va a permitir la integración horizontal vertical HB. ¿Qué significa esto? En la I4, esto se refiere a la conexión entre donde suceden las cosas, que es el proceso, con la gerencia de la fábrica y con el lugar de los negocios. En la gran mayoría de casos, los negocios, marketing, ya sea los economistas, la gente que hace los tratados de fábrica, tienen una desconexión con los procesos de producción. Esa desconexión es la que viene a salvar la I4 con la tecnología de la digitalización. ¿Okay? Entonces, el mundo ajeno muchas veces a nosotros, que podemos estar en la fábrica, es el mundo de los negocios. Entonces, la I4 lo que plantea es integrar, conectar el mundo de los negocios con la producción, donde se fabrica la pieza, mejor dicho. Y por último, hacer reingeniería de adaptación y manejo de recursos. Para poder nosotros aplicar I4 en un pequeño proceso, por ejemplo, debemos muchas veces de sacar, es como cascarones, quitar todo lo que se ha venido haciendo en temas de información e ir implantando otros, ¿sí? Para poder manejar de esta manera nuestra información y por ende nuestros recursos. Ahora, como ya había dicho, la realidad en el Perú no es esta, ¿no? En realidad hay mucha gente que piensa que esto de la I4 es una moda que está emergiendo, cosa que no es así. Y vamos a ver, más adelante voy a mostrarles un pequeño ejemplo de eso que tengo montado aquí, corriendo en este momento. Pero vamos a ver entonces qué es lo evidente en el Perú respecto a la I4. Primero, como ya dije, en los procesos poco es lo que se puede cambiar. Aquí en esta imagen, por ejemplo, hay una producción de queso. Si usted, teniendo esta información de la I4, llega a este proceso en algún momento, se va a dar cuenta que imposible de cambiar algo ahí. O sea, yo no tengo la capacidad de ir y modificar o cambiar el proceso o comprar nuevas máquinas o reinstalar todo, ¿no? En general, la I4 no se dedica a hacer eso. A veces se tiene un pensamiento equivocado de que cuando nosotros aplicamos Industria 4.0 hay que tirar la fábrica a la basura y hay que comprar otra nueva. No es así. Las fábricas no se van a poder cambiar y si en todo caso cambian, esto va a ser paulatino, ¿no? En el tiempo. Pero entonces, ¿cómo aplicamos la I4? La I4 se aplica no para cambiar el proceso, sino para poder mejorar la planificación, mejorar el diagnóstico en tiempo real y lograr tomar mejores decisiones e inmediatas decisiones para el proceso. Entonces, esto es, yo llamaría el eje vertical de todo lo que implica la industria 4.0. No hay que pensar en cambios abrumadores, sino en estrategias para planificar y mejorar la información que tenemos para mejorar nuestra productividad. Algo adicional, ya para terminar con este punto y pasar al siguiente, es que en la imagen que vemos ahí de un señor que está haciendo zapatos, evidentemente no podemos utilizar la industria 4.0 y aplicarla en sistemas de ese tipo, principalmente porque este tipo de negocios todavía están con I1, ¿no? Con mano de obra excesiva, no se aprecian muchas máquinas por ahí atrás hay una. Entonces, para pensar en I4 hay que primero haber tenido I3, al menos I3 en un nivel medio, ¿no? Hay que tener un cierto grado de automatización en los procesos, ¿sí? Entonces, aplicar I4 aquí es casi una tarea imposible, ¿no? Eso sí hay que tener en cuenta. Ahora, pero ya hablando y enfocándonos un poco en I4, en Industria 4.0, vamos a revisar de qué trata esto de Industria 4.0. En esencia, si nosotros vemos aquí la pirámide,
es una pirámide similar a la pirámide de la automatización. Vemos que en la línea roja, Industria 4.0 conecta a todos los niveles de la pirámide de la automatización, absolutamente todos, desde la sensórica hasta el ERP, que es el nivel de gestión, y la interacción en doble vía, ¿no? Entrada y salida de información. Con la industria 4.0, todos los niveles están conectados. El nivel ERP, que es el nivel de gestión, va a controlar todo, va a tener acceso a todo y control de todo. La información debe estar siempre disponible en cualquier lugar en tiempo real. No existe pérdida de información con la I4. Vamos a ver que el almacenamiento de información se puede hacer en grandes cantidades en bases de datos, ya en la nube o en servidores internos. Y también, pues, existe procesamiento y control en todo momento, ¿no? Y el último punto, que lo he marcado en rojo, que dice la fábrica es autónoma. Esto lo he marcado así porque, aunque es verdad que hoy en día hay mucho trabajo respecto a esto de la industrialización 4.0, todavía estamos un poquito lejos, o al menos a unos años, de hablar de fábricas autónomas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la I4 se puede aplicar en un proceso. Aquí, imagine que esto es un proceso y yo aplico I4 en este proceso. Entonces, el nivel de gerencia, ¿sí?, el nivel de supervisión, puede controlar y a la vez esto gestionarse todo en el mismo ciclo de la producción. El problema, ¿cuál va a ser para nosotros, especialmente en el Perú, en Latinoamérica? Por ejemplo, si nosotros estamos tomando datos de paradas de equipos o microparadas de equipos, todo eso lo podemos automatizar con Industria 4.0 en el proceso. El problema puede venir de otro proceso. Por ejemplo, aquí he puesto una imagen de una caldera y un compresor de aire, y algunos equipos de este proceso utilizan vapor o utilizan aire para funcionar. Entonces, si en algún momento falla alguno de estos equipos, ¿sí?, por ende, este proceso también, o una máquina de este proceso, puede pararse. ¿Cuál es el punto aquí? Es que el origen de la parada proviene específicamente de otro proceso fuera del que nosotros hemos automatizado con Industria 4.0, ¿no? Entonces, habría también, en todo caso, que aplicar esa automatización aquí, en el área de calderas, en el área de compresores, en todo el área de servicios de planta. Y tendríamos que tener una planta absolutamente automatizada con I4, cosa que a veces no se puede hacer. A veces solamente podemos implementar esto sectorialmente. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es compartir el trabajo. ¿Cómo lo compartimos? Compartir el trabajo dentro del proceso de producción en sí y compartir el trabajo de los que ya están automatizados con I4. A eso se llama el trabajo colaborativo, ¿no? De repente han escuchado el término robots colaborativos. Algo así se tiene que hacer aquí. Entonces, si nosotros vamos a aplicar I4 en algún momento en una industria, en el Perú, en Latinoamérica, hay que tener en cuenta eso. Bien, hablamos de Industria 4.0 en términos generales, en términos de la digitalización, pero ahora vamos a entrar un paso más al fondo. ¿Cómo podemos habilitar la Industria 4.0 en un proceso? Esto está definido según qué tecnologías están emergiendo de esta Industria 4.0. La IoT es la bandera del Industria 4.0 ahora, actualmente. ¿Y por qué? No porque las otras no sean importantes, sino porque la IoT embarca a muchas de las otras, o sea, se carga encima a todas, o al menos a muchas de las otras. Entonces, si nosotros aplicamos IoT, a la larga vamos a terminar aplicando las otras tecnologías. Vamos a ver entonces, la primera es IoT. IoT significa Internet de las Cosas o Internet of Things en inglés. IoT es la conectividad entre equipos, interconexión digital, ¿ok? Por ejemplo, un PLC con un teléfono móvil o un PLC con un servidor de base de datos de la nube, de cloud computing, en fin. Entonces, todo lo que está interconectado está dentro de las herramientas de IoT. Existe también la tecnología de computación en la nube,
¿sí? Aquí están centrados, por ejemplo, el mundo de las aplicaciones, de los servicios. ¿Quién de ustedes o quién de nosotros no tenemos una banca móvil en nuestro celular? BCP o Scotiabank. Bueno, esas bancas móviles han sido desarrolladas por desarrolladores que trabajan en cloud computing, ¿no? Han diseñado ese tipo de aplicaciones. Ahí está Globo, ahí está Amazon, ¿no? Y en la parte industrial, eso es en la parte de negocios, en la parte industrial podemos encontrar a Mindsphere, que es la nube de Siemens. Ahí tenemos también al IBM Cloud, que es de la corporación IBM, que tiene servicios en la nube que se pueden comprar. Bueno, también tenemos la parte de ciberseguridad, que es la que vela obviamente por la seguridad de la información. ¿Ok? Aquí lo que se hace básicamente es enfocar técnicas de seguridad de información, principalmente las de la nube. ¿Ok? Bien. La IoT va a arrastrar a las dos. Necesariamente las va a arrastrar a las dos, porque en la IoT o conecto dos equipos, pero si por ejemplo yo conecto un celular a un PLC para controlarlo, voy a tener que hacer uso de una aplicación en la nube. Entonces, esa aplicación en la nube va a ser desarrollada por un cloud computing. O sea, necesariamente voy a arrastrar cloud computing dentro de IoT. Y a la vez voy a tener que asegurar la información de calidad, que no sea vulnerable, ¿no? Y definitivamente también de repente voy a tener que cifrar mi información. Entonces, voy a arrastrar a ciberseguridad. Otra de las tecnologías habilitadoras es en la parte de robots colaborativos. Aquí está lo que es la inteligencia artificial, muchas veces. Básicamente esto significa pues que un operario, ¿no? Y un robot puedan trabajar juntos. Hoy en día no es tanto así. Si yo compro un robot y lo pongo en la fábrica, el robot por lo general está centrado en hacer su trabajo, está centrado en hacer lo que le toca hacer según una programación. Pero es a veces riesgoso poner a una persona junto a ese robot. El robot no siente, no ve necesariamente, entonces puede generar un accidente o algo parecido, ¿no? Entonces, esa mentalidad de robots, ¿sí? Son los robots automatizados. Los robots colaborativos de la que la industria 4.0 habla son robots que sí pueden sentir, que sí pueden ver, estoy hablando obviamente de forma digital, y pueden trabajar junto al hombre. ¿Okay? Entonces, a eso se llama robot colaborativo, que también es una de las tecnologías habilitadoras de esta industria. Luego estamos hablando de los sistemas horizontal y vertical. Como ya dije, el mundo de los negocios y la producción, donde se trabaja. Un operario que trabaja en su máquina para crear la pieza o crear el producto, ¿sí? Está en comunicación directa con los empresarios de los negocios. Esa comunicación directa, ¿sí? Que existe, se conoce como sistema de integración horizontal vertical. Ahí hay una imagen, vean, dos mundos diferentes que por lo general viven separados, ahora juntos por la industria 4.0. Evidentemente, IoT también puede arrastrar estos sistemas de integración horizontal y vertical si los usamos para ese fin. Ahora tenemos la parte Big Data, análisis de datos. ¿Okay? Big Data es el volumen gigante de información. Bases de datos en la nube, centrales compradas, por ejemplo, parece que es en el Reino Unido, en Inglaterra, hay centrales, almacenes de bases de datos bajo tierra, de las cuales fábricas pueden comprar parte de esos servidores para almacenar su información. SAP, por ejemplo, hace eso en Alemania, ¿no? Bien, entonces, el almacenamiento de información, es decir, ¿para qué nos puede servir Big Data? Bueno, al nosotros tomar datos de todo y a grandes volúmenes, nos puede servir, por ejemplo, para el caso de predicción, ¿no? Saber cuándo va a fallar algún equipo o tener datos de tendencias de todo tipo, ¿no? A veces puede suceder con Big Data, y de hecho ha pasado, que podemos saber algunas cosas de nuestros procesos que ni siquiera sabíamos o sospechábamos. ¿Y por qué? Porque tenemos la información almacenada. Podemos analizarla, ¿no? Podemos medir precisamente el proceso. Y bueno, luego están las otras tres que por lo general no
no están muy conectados con IoT, la realidad aumentada, sí que también son tecnologías emergentes, fabricación 3D, que se ha vuelto muy importante ahora en los sistemas de producción, y el tema de la simulación, ¿ok? Bien, como dije, IoT va a arrastrar a casi la mayoría de todas estas tecnologías. IoT va a arrastrar a la computación en la nube, va a arrastrar la ciberseguridad, va a arrastrar sistemas de integración, va a arrastrar Big Data, definitivamente, y también puede arrastrar robots colaborativos, ¿ok? Para ya verlo un poco más a fondo, esto IoT, vamos a ver aquí una curva de la empresa Gartner de Stanford, de Estados Unidos, que es una empresa consultora de nuevas tecnologías emergentes, que sacó en el año 2017 una curva justamente de qué plataformas, qué niveles tecnológicos iban a estar disponibles en los próximos 5 años a partir de 2017. Dentro de esos, hay muchos en realidad, vean aquí el pico de la curva, hay uno que dice IoT Platform, plataformas IoT. Y según el estudio de Gartner, IoT Platform está en color celeste, que dice de 2 a 5 años. Es decir, entre 2 y 5 años en adelante, a partir de 2017, las plataformas IoT iban a estar disponibles para los desarrolladores de esta plataforma. Y evidentemente es lo que ha sucedido. En 2013 se había lanzado en Estados Unidos, en el MIT, un software que se los voy a mostrar en un momento, sobre aplicar todo tipo de IoT, plataformas IoT dentro de ese software. Y hoy en día es muy fácil conectar cualquier equipo industrial a la nube, gracias a estas tecnologías que han emergido. Entonces, pues no cabe duda que esto ya no tiene freno, va a continuar avanzando, la tecnología va a continuar y es necesario que en el Perú y en Latinoamérica y en países que todavía no están a la vanguardia de esto, tengan que ir migrando paulatinamente. Que si no lo hacen, van a tener problemas económicos y como ya habíamos visto, la brecha va a ser más grande entre los países que lideran la OCDE y países latinoamericanos como el nuestro. Ahí está Hicks en un estudio que hizo que detalla justamente eso. Ahora, respecto a los sistemas de producción que tenemos en fábrica, en cualquier fábrica que habríamos trabajado en algún momento, hemos tenido que tener cualquiera de estos tipos de sistemas de producción o de fabricación. Ya sea una célula, ya sea un sistema, ya sea un sistema de fabricación flexible o reconfigurable, en fin. Siempre existe uno de estos sistemas en un proceso. Ahora, aquí quiero mostrar un desfase de que estos sistemas, cómo se desfasan respecto a un sistema que tiene Industria 4.0. Por ejemplo, la célula automatizada. Con la célula automatizada se puede digitalizar, se puede hacer comunicaciones, se puede estandarizar el proceso y también se puede dar flexibilidad al proceso, ¿no? Flexibilidad se refiere a ajustarnos a la demanda del cliente, ¿no? Ajustar el proceso a la demanda. Entonces, todo eso se puede hacer con una célula automatizada. Es bastante, pero si nosotros comparamos eso con la brecha que tiene para llegar a 4.0, es alta. Para la célula automatizada le falta personalización, respuesta en tiempo real, mantenimiento predictivo, toma de decisión, aviso temprano, optimización y configuración. Todo esto no lo tiene, pero la industria 4.0, para llegar a ese nivel, habría que subir todo eso. De igual manera, los otros sistemas, ¿sí?, de fabricación. Aquí en esta imagen se puede apreciar la brecha que existe entre los sistemas de producción que existen hoy en día en las fábricas respecto a las de Industria 4.0. Entonces, con Industria 4.0 también, con esta imagen quiero decir que se abre una puerta más dentro del mundo de la ingeniería para aplicar nuestros conocimientos. Hay mucho en lo que se puede trabajar todavía. Si nosotros llevamos un proceso, una fábrica, vamos a encontrar cualquiera de estos sistemas. Si usted encuentra una célula automatizada, ya sabe que con la industria 4.0 puede lograr todo esto de aquí. Okay. Ahora sí, vamos a ver
ya un poquito más a fondo estos tipos de tecnología. ¿Okay? Esta presentación no la quiero hacer teórica solamente, por eso quiero aquí en esta imagen ver más o menos qué es lo que puede pasar con la I4. Aquí tenemos una línea de producción cualquiera, ¿ok? Y bueno, tenemos el sistema de la nube y distintos procesos, ¿no? Cada uno de estos procesos está conectado a la nube y cada uno dice sus necesidades mediante la red hacia la central, ¿ok? Por ejemplo, aquí este carrito dice, estoy en camino a recoger. Acá dice, ya se acumuló el stock. Por acá dice, mañana tengo parada programada a las 9 de la mañana. Por acá dice, producto de Mr. Lee, del anterior, ya está listo. O por acá dice, este motor está fallando, revisen los próximos 2 días. Entonces, toda esta info llega a la red, en la red se gestiona y la gestión está intercomunicada. El proceso, en teoría, debe mostrarse solo. Bien, la arquitectura IoT, ya habíamos hablado sobre los equipos que tienen que conectarse a la red. Industria 4.0 involucra el Internet, siempre. El Internet es la piedra angular de todo. Entonces, para hablar de IoT o de Industria 4.0 hay que conectar a la red. Existen dispositivos que se conectan directo. En celular, por ejemplo, se conecta directo. Pero hay equipos que no. En la industria, un transmisor de presión, por ejemplo, no se puede conectar directo a la red. Un PLC tampoco. Para eso existen gateways. Existen equipos diseñados que pueden realizar esa transición. Okay. Luego está la nube, el centro de datos, que una vez conectados los equipos, podemos trabajar ya sea en bases de datos, en centrales o con aplicativos, ¿no? Todo esto regido mediante su gestión en cada uno de los niveles y su seguridad de información, que por cierto es el talón de Aquiles del I4. Si el I4 todavía no se instala masivamente en el mundo, es por la seguridad, porque todavía pueden ser vulnerables los sistemas que aplican esto. Bueno, entre protocolos, no me quiero explayar mucho aquí, sencillamente protocolos IoT que existen actualmente, los más conocidos son primero MQTT, que tiene un sistema Block-based, o sea, necesita de un intermediario para trasladar la información, y el otro que es OPC UA, que es pues el desarrollo próximo que tuvo OPC-DA, que era el tradicional, y aquí la información se transfiere directamente, ¿no? Mediante también sistema cliente-servidor, pero directo, no necesita un intermediario. Bien, equipos que pueden habilitar esto. Estos equipos que ustedes ven aquí son equipos que se utilizan actualmente para hacer IoT. ¿Okay? Es necesario tener uno de estos equipos. Gateway se llama, ¿no? Recuerde que un gateway es aquel equipo que puede ser el intermediario para conectar un equipo que por naturaleza no se puede conectar a la red hacia la red. Bien, en Siemens tenemos el IoT 2040, aunque ahora ha salido el IoT 2050, tenemos Grow, tenemos Dell, tenemos muchas marcas de dispositivos IoT, entre los industriales honestos, o tenemos una sencilla placa Raspberry Pi que puede ser usado en una universidad, ¿no? para trabajar cómodamente. Todos estos equipos tienen que tener conexión a la nube, definitivamente, y también algunos lenguajes de programación. Ahí tiene usted Java, Python, C++, en fin. ¿Cuál va a ser entonces el entorno? Es esto de aquí. Aquí hay unos tableros. Lo que vamos a conectar es sencillo. Si vamos a conectar nuestros PLC del proceso, el PLC se tiene que conectar a este equipo, que es el gateway. La conexión es sencilla, por lo general es Profinet porque se trabaja con Internet. Y este equipo tiene que tener acceso a Internet, ¿no? La mayoría de industrias, creo, ya tienen una central de Internet, ¿no? Cada una. Entonces habría que pedir un permiso, conectar eso a la red, de la red de Internet de la fábrica a este equipo, y de esta manera conectaríamos el PLC a la nube. Esto es un tablero sencillo de eso, y aquí hay una imagen sencilla también de la transmisión de datos, por ejemplo, de un proceso. Aquí tengo una planta de efluentes de lodos o tratamiento de agua. Esta parte que ustedes ven en gris, que he enmarcado acá, es un control nada más
de un proceso, un control sencillo. Aquí tengo un equipo que es un equipo IoT, que ya habíamos hablado de un gateway. Entonces, el controlador de este proceso va a mandar su información hacia el gateway. Y el gateway va a mandar toda la información hacia la nube, a cualquier servidor o cualquier aplicativo. He también puesto un contraste entre la información que puede ser tomada en planta de forma tradicional y la información que puede ser tomada con un equipo gateway desde la nube. La información es totalmente distinta, vean, datos que pueden ser tomados por cada hora, cada 3 horas por un operador, aquí pueden ser tomadas en microsegundos, en milisegundos, y el análisis es mucho mayor, ¿no? Bueno, no me voy a explayar mucho aquí. De una vez quiero mostrar, ya para terminar esto, un aplicativo que tengo aquí montado. Tengo esto de aquí que ven en esta diapositiva. Tengo montado básicamente un controlador que controla un motor. Aquí en la imagen es un motor trifásico, pero yo tengo un DC. ¿Okay? El sistema es un control cerrado, nada más, sencillo, que se puede encontrar en cualquier industria. Ahora, lo que he hecho, en general esto no importa mucho porque el sistema puede ser cualquiera. Lo que estoy haciendo es mandar toda esta información hacia este equipo IoT para que esto se mande a la nube y se pueda gestionar el proceso desde ahí. ¿Okay? Sencillo, es un ejemplo muy básico, pero que puede mostrar toda la interconectividad que puede haber. Entonces, vean que yo tengo aquí el sistema está ya corriendo ahora actualmente. Bueno, es un control sencillo, es un PLC que tengo aquí. Aquí está el set point, aquí está el inicializador, el stop. Tenemos una pequeña gráfica de la velocidad y todo lo que en una escala podría aparecer. Aquí también he montado un sistema de MySQL Server, que es una base de datos de un servidor que está en esta computadora corriendo. ¿Okay? Y bueno, estoy conectando el PLC al IoT, al equipo Gateway por OPC UA, que es una de las protocolos de IoT. Estoy utilizando la herramienta Node-RED, que es la más conocida para trabajar con IoT. Okay, aquí ven que he montado pues con OPC UA todo el proceso. El proceso se maneja desde aquí. Ahora, ¿cuál es la diferencia de lo que uno puede hacer en una SCADA con esto que estoy haciendo aquí? La diferencia es que, por ejemplo, aquí tengo un botón de Gmail. Si yo presiono aquí el botón, me va a enviar un mensaje al correo electrónico que tengo aquí. Sí, disculpe, sí. Sí, para que compartas tu pantalla, porque no se ve. Allá, ¿no está? No. Ahora. Ahora sí, ahora sí. Listo, Correcto. perfecto. Correcto. Bueno, el sistema ya está montado. Lo que quería decir, bueno, era que si yo presiono Start nuevamente, inicio mi proceso. Esto, como dije, puede ser cualquier proceso de cualquier planta. Yo estoy tomando este ejemplo de un control, de un motor. Aquí tengo IBM. Vean, IBM está mandando información a la nube, al cloud. Yo he creado una cuenta gratuita, pero se puede pagar. Una cuenta gratuita te permite hasta 50 PLCs conectados en esta nube. Y si usted paga, obviamente, como empresa o como organización, puede tener mucha más accesibilidad. Okay. También he mandado mensajería de texto sencilla. Puede usted tener reportes diarios. Fíjese, aquí acaba de llegar. Aquí está la data de lo que está pasando con mi motor actualmente. Tengo información en formularios de Google. Está ingresando, vean, en tiempo real hacia Google Drive toda la información que está sucediendo actualmente. Okay. Además, aquí tengo abierto un pequeño chat. Yo sé que la mayoría de nosotros no vamos a utilizar un chat para controlar nuestro proceso, pero lo que quiero hacer es que vean qué aplicaciones tiene, ¿no? Si le doy, por ejemplo, motor DC, le escribo al chat al PLC, el PLC me responde y me dice, ¿quiere trabajar con el control PID? El motor está listo para usarse. Si yo le doy apagar,
Vean que el sonido, el motor acaba de apagarse. Si realmente me voy aquí, efectivamente la línea roja que indica la velocidad del motor se ha vuelto en 0 porque ya no está funcionando. Si vuelvo a poder enviarle y le digo préndete, prender motor, por ejemplo, me manda motor en funcionamiento y vuelve a iniciar el control PID. O sea, lo que quiero que vean no tanto es las herramientas que estoy usando aquí, que de hecho puede ser cualquier otra, sino la interconexión que he podido realizar a partir de esta plataforma. Okay, mi conexión entonces, volviendo ya y para terminar, es esta muy sencilla, un motor, simple motor, que tiene un control. Este es el proceso, usted puede tener cualquier otro, pero lo que yo estoy logrando es esto de aquí. Interconectar con internet, con cualquier plataforma cloud computing, no importa cuál, pero desde eso mandar toda la información. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de la gestión, esto podría habilitar muchas cosas. Yo en una empresa que he trabajado anteriormente, implementé un sistema Six Sigma, por ejemplo, en un proceso mediante este tipo de tecnología. Toda la información de mi proceso llegaba mediante la nube hacia mí, mediante Google Drive lo había conectado, y de esta manera podía gestionar todo mi proceso a partir de Six Sigma, y pues mi información era de alta calidad, ¿no? Y bueno, pues si nosotros queremos aplicar esto ya a nivel macro, aquí tenemos una pequeña arquitectura, ¿no? Proceso 1, proceso 2, proceso 3, N procesos de producción, cada uno de estos conectado a su servidor de base de datos y al gateway respectivo. Todos estos gateways tienen transferencia a Internet, y Internet se encarga de la comunicación con el directivo de la organización. Cualquier tipo de información puede llegar aquí. De igual forma, bidireccional, él puede mandar cualquier tipo de información aquí. Entonces, podemos hacer muchas cosas. Mantenimiento predictivo, por ejemplo, que también he visto que hay gente que ya está innovando en eso. Y también gestión. Gestión es algo que hoy en día he visto que mucha gente le preocupa en la aplicación. Pero para la gestión necesitamos algo básico e importante, que es información. Y esta información con la industria 4.0 es muy sencilla de obtener, fácil, almacenamientos masivos, y no solo eso, sino que también una gestión inmediata del proceso. Nada más, arquitectura IoT directa también existe, vean, no necesitamos hoy en día tampoco mucho de IoT respecto a equipos gateway, sino que hay PLCs que ya han innovado tecnologías que pueden conectarse a la nube directo. Okay, bueno, ahí estoy mostrando el caso de Siemens, seguramente en otras marcas también existe, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido todo, y bueno, gracias.